recordemos que esto tiene un pequeño delay. Nico está, el profe Juanpi está, después lo liberamos, pues ya esto lo ha dicho y lo he escuchado tantas veces que... bueno, arrancamos por eso. Nos fueron entregando, en algunos casos nos entregaron a los dos, en los otros nos entregaron de a uno. Respecto de eso, respecto de los trabajos prácticos. El trabajo práctico, cuando nos entregan, lo que les da es el presente, ¿sí? Eso es importantísimo para ustedes y es, digamos, fundamental en el final del camino, en el final del recorrido, para que aprueben la materia. Después nosotros tenemos en el medio valoraciones a partir de las correcciones. Está Alexis también. Yo voy leyendo el chat y a veces digo cosas. Puede ser que alguno de los trabajos prácticos tenga una parte para rehacer. Eso lo vamos a indicar directamente. O sea, pero no quita el presente. O sea, una vez que está entregado el práctico, el presente está logrado. Puede ser que por la consideración nosotros pensemos que tienen algo dentro de ese trabajo que reformular. No somos muy críticos respecto de lo que ustedes piensen, o sea, lo que ustedes piensen está bien, quizá lo más importante es la justificación que den sobre lo que piensan. La otra es que hay distintos tipos de trabajos prácticos, de hecho, una de las cuestiones que estamos evaluando con Juan Pablo es cómo logramos en el marco de esta situación que alguno de ellos sea de confección grupal, no solo de trabajos de entrega individual. La otra es fundamental, todavía no lo hemos abordado puntualmente, pero lo que tienen que entregar son trabajos periodísticos. Hola, Sol. No va a haber muchos trabajos de acumulación. A Diego no lo dejaba entrar, pero ahora entra. No va a haber muchos trabajos de acumulación de datos. Puede haber algunos, la verdad no lo tenemos todo formado y hay algunas cosas que van muy cerca de definición de cada una de las clases. Por eso, repito el concepto, el trabajo práctico, además de ayudarlos a ustedes en el proceso cognitivo, lo que hace es asegurarles el presente de la clase. Y después hay distintas valoraciones, la mayoría de ellas son conceptuales, es lo que termina de formar en nosotros una nota final que les vamos a poner. La otra que todavía estamos terminando de dilucidar cómo la vamos a hacer es la experiencia del parcial. Para nosotros no va a ser muy compleja, creo, porque lo que veníamos haciendo durante los años anteriores era un parcial domiciliario, con lo cual no nos va a complicar que siga siendo de esa manera. Y repito, va a ser apuntado a trabajos de carácter periodístico en su mayoría. Puede haber alguna pregunta conceptual, puede haber alguna pregunta de desarrollo que implique algo más que copiar lo que dice un autor sino entrar a la forma de pensamiento del autor, hacer una crítica, justificarla, que esa es otra de las cosas que tenemos que ir aprendiendo en el transcurso de nuestra carrera académica. O sea, no solo decir algo sino entender por qué lo estamos diciendo. Y a veces es una de las fallas más grandes del periodismo, que dice lo que piensa, no da ningún valor de justificación alrededor de lo que piensa, y uno de los errores, desde mi punto de vista, más habituales que se cometen tiene que ver con eso, es decir, porque yo lo pienso, lo digo y listo, y hay cuestiones que lógicamente no funcionan de esa manera. Bueno, a ver, la otra. Estamos en condiciones, creo, ahora me va a decir Juan, creo que el viernes que viene es feriado, yo soy medio un desastre para estas cosas, así que no sé si estamos o no estamos, lo terminamos de definir también igual en el transcurso de la semana.
pero lo que creo que estamos en condiciones de probar la próxima vez que nos encontremos, de hacer una clase participativa, un poco de resumen de lo que fueron. Es 1 de mayo, me dice Nico, bárbaro, buenísimo. Entonces no estamos el viernes que viene. Es el Día del Trabajador, así que vamos a aprovechar al máximo esa instancia. Lo que decía es que creo que estamos en condiciones de hacer una clase participativa. Insisto que no es por Zoom, por una cuestión de seguridad informática. Creo que hay un error en general de la Universidad Nacional de La Plata de promover las clases por ese sistema y después enterarse que tenía ciertas vinculaciones al tener que hacer descargas a las máquinas de robo de datos y ese tipo de cosas, hay problemas para loguearse. Bueno, por eso, en lo que estudié y en lo que busqué, encontré que este sistema de Jitsi es mejor para aquellos que trabajamos desde una compu, como estoy yo ahora, o desde una notebook. Mejor dicho, no tiene ninguna cuestión de descarga al aparato. Sí, repito lo que dije la clase pasada, para aquellos que miren o traten de participar desde el celular, creo que es obligatoria la descarga de la aplicación al celular para poder participar. Pero bueno, lo vamos a ir resolviendo y en el caso de que alguno no pueda, ahí buscaremos las variables. Tiene también, no lo estudié del todo, esta cuestión de Jitsi, la posibilidad de que quede alojado el video y alguno lo pueda repasar después. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda metodológica? Repito, no están muchas cosas resueltas, pero lo del presente es fundamental, lo dan con la entrega de los trabajos prácticos, no con las situaciones intermedias. Y la otra es que vamos a ir resolviendo algunas cuestiones mucho más cerca de cada una de las clases para tenerlas tranquilidad. En el blog lo que van a ir encontrando siempre también es que finalizadas las clases, cuando hay un trabajo práctico, queda alojado de alguna manera como para que ustedes recurran a él. También, si nos lo permite, la cuestión de cargar el texto correspondiente o el texto que lo acompaña, cuando sea texto, o puede ser otro formato. Y si no, nos seguimos manejando por el WhatsApp con envíos ahí limitados. Voy a mirar el WhatsApp un segundo. Bien, a ver. Ahí está. Bueno. Arrancamos si les parece con la segunda parte, tiene que ver con lo que entregaron. No voy a hacer referencias puntuales, a algunos les contesté, a otros no, a los que no les contesté, en el caso de los que me mandaron a mí solo, es que cumplía, puedo llegar a hacer en algún momento alguna pregunta de cómo llegaron a esa mirada y esa lectura. Sí, bueno, vuelvo sobre los trabajos prácticos. Empiecen a resolver la cuestión de que estos prácticos tienen que tener formato periodístico. En algún momento vamos a ser muy específicos con solicitar que tenga un título, que tenga una bajada, que tenga alguna cuestión de las que ya han visto en las materias donde les enseñan a trabajar los formatos, pero la idea básica es que no escriban un texto teórico al respecto, sino que escriban algo que sea interesante a la lectura. Y eso me da el puntapié para arrancar con la segunda parte del texto de García Ferrando, que repito, es una recopilación que hace el Español de muchas cuestiones sobre los estudios del deporte moderno de distintos autores, la mayoría de ellos, creo que la totalidad no, porque hay uno que es norteamericano, que es Goodman, pero bueno, la mayoría de ellos europeos. Atado lógicamente al nacimiento de esta idea de deporte moderno en un punto central de la historia, que es la revolución industrial y todo lo que viene a partir de la revolución industrial en los cambios de la sociedad. Se largó a llover, por lo menos donde estoy yo. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que nunca perdamos de vista de qué deporte estamos hablando. Bueno, en función de esa definición,
¿Se la acuerdan? Actividad física e intelectual, humana, no hay duda, de carácter competitivo, regido por reglas institucionalizadas. O sea, cuando responde a esas tres y no a alguna de esas, cuando responde a las tres y no a alguna de esas, o a ninguna de ellas tampoco, es deporte moderno según lo que vamos a trabajar en la materia. Bueno, y ahí aparece, lógicamente, una idea que no hemos desarrollado mucho y que seguramente en alguno de estos encuentros lo haremos un poco mejor, que tiene que ver con no solo el nacimiento del deporte moderno, sino también de otra actividad que para nosotros va a ser fundamental en la materia, que es el periodismo de masas o el periodismo de medios de comunicación masivos, que también tiene la particularidad de surgir a partir de la revolución industrial tal cual lo conocemos ahora. Lo más fuerte y lo más significativo es que el primer medio y básicamente el que reseña de alguna manera toda esta idea de cómo entendemos el periodismo es a partir de la gráfica. Por eso también es de alguna manera el medio que mayor propensión tiene en los desarrollos. Hoy la gráfica, básicamente los diarios están de alguna manera en retroceso respecto de las nuevas tecnologías, básicamente porque usan un papel que es, un material que es finito, que es precisamente el papel, que no es eh, eterno, sino que además produce cierta cantidad de cuestiones al ambiente, daños específicamente, que son cada día más medidos, y con lo cual también el papel está en retracción, se deja de usar, pero el avance también más fuerte tiene que ver alrededor de los desarrollos gráficos en otros soportes como podría ser Internet. Las páginas web, básicamente para tener en cuenta, los blogs, incluso la mirada de contar sobre las redes sociales que muchas veces está atada a gran cantidad de texto. Nosotros, básicamente, en el transcurso de estos años que damos la materia, no hemos salido mucho de allí, no hemos sido muy consistentes en pedirles trabajos bajo otros lenguajes u otros formatos. Quizá podamos aprovechar esta particularidad de la pandemia para que ustedes hagan alguna entrega bajo un formato de audio o bajo algún formato audiovisual que ya es un poquito más complejo. Pero bueno, repito que ahí hay cierta ventaja de ustedes que tiene que ver con la proximidad y la familiaridad con la cual se vinculan tecnológicamente. La particularidad de el deporte moderno más el periodismo, vamos a decirlo de esa manera, empieza a tener una mirada y una lectura sobre lo que es esa funcionalidad del deporte y cómo se termina de desarrollar en las sociedades básicamente europeas, que es de lo que estamos hablando. Y allí nos aparece ya como primeros hitos, incluso en el texto está bien marcado, una idea romántica del deporte, que se ha escrito mucho a partir de teorías literarias, poéticas, incluso la mayoría de los primeros periodistas deportivos que pueden llegar a aparecerles, si buscan, después fueron reconocidos como personas alrededor del mundo de la literatura y específicamente de la poesía. Nosotros, como pensamos el periodismo hoy en día, vamos a descartar muchas de esas artes poéticas y vamos a tratar de ir a textos con estilo, es algo que vamos a abordar más adelante, pero no con un contenido brillante en cuanto a uso de adjetivos calificativos, por ejemplo. Vamos a tratar de ir a una escritura un poco más dura, un poco más informativa, pero sin perder de vista que ustedes van a tener que generar en el transcurso del tiempo, no de la materia, sino de toda su vida, un estilo, una forma de redactar, si hablamos específicamente de trabajos gráficos, o de expresarse si es también en los otros formatos. Esto no es fácil, nadie lo tiene resuelto de una, ni a los periodistas que seguramente ustedes les presten, periodistas deportivos, digo, que les presten atención,
lo han logrado de la nada. Se logra en el paso del tiempo, es algo que es de ejercicio permanente, no hay una forma de escribir única, no hay una forma de expresarse única, no hay un estilo determinado que funcione, tiene mucho que ver con los tiempos, con los medios y con las formas de hacerlo. Desde ya que hay algunos que desde el punto personal yo soy muy, muy crítico. Uno de los que más me fastidia es, y que está muy en boga hoy en día, aquel conductor que maltrata al resto del equipo de trabajo porque queda bien estar en un escalón más arriba de la forma de pensamiento. Me parece que hay un vacío de contenidos muy fuerte ahí que va a la forma, sino a lo que se está diciendo. Ojo que esto no implique que si hay un error en la concepción, en la idea de lo que se está diciendo, haya que corregirlo. Hay que ser siempre, desde mi punto de vista, lo más educado posible a la hora de marcar un error e incluso que no se note que es un error del colega o del periodista. Pero bueno, son apreciaciones personales y quizá más adelante lo podamos ver. Y también, bueno, respecto de nuevas formas de periodismo, después también hay miradas muy, muy críticas si efectivamente lo que hoy como conocemos como medios de comunicación masivos deportivos informan sobre deporte. ¿eh? Básicamente lo hacen, pero el deporte es una excusa para hablar de cuestiones que no son netamente deportivas. Repito, no nos metamos todavía en ese punto porque no hemos determinado, no hemos terminado al menos de definir cómo lo vamos a trabajar en el año qué es y qué no es deporte. Sí, la idea, repito, deporte moderno, actividad física e intelectual, de carácter competitivo, regido por reglas. Si están esas tres cosas, estamos seguros de lo que estamos hablando. Cuando hagamos un vivo, lógicamente que voy a tratar de hacerles trampa, voy a tratar de que se enganchen con alguna cuestión de dudas y eso, les voy avisando. Una que no dije la clase pasada es que esto es un laboratorio, o sea, no necesariamente todo lo que se dice tiene que ser tomado como la postura final sobre algo. Venimos a este espacio a discutir alguna de las cuestiones, siempre con el buen tino de algo que marcamos en el inicio de esta charla, de que tengamos una justificación y no solo por el a mí me parece que. Esa es la cuestión a tener en cuenta. Hola, Alan. Bueno, características. Vamos directamente a las características. Dijimos, tiempo histórico, coincide con lo que empieza a ser la difusión del deporte moderno. La otra cuestión a tener en cuenta, que marca ahí el texto, es respecto al interés que tiene que generar el deporte. De hecho, habla el autor sobre la tensión que tiene que generar el deporte para que sea apreciado en su magnitud, y esto fundamentalmente está atado a que sea muy distinto a la vida cotidiana. Ya lo hablamos la clase pasada, ¿cómo era la vida cotidiana? Lo único que se hacía era laburar, y cuando no estabas laburando, o comías o dormías. Entonces, para salir de ese encierro y para al mismo tiempo lo que producía riqueza, que era el trabajo, de alguna manera busca apropiarse del tiempo de ocio de las personas, y una de las formas que encuentra es precisamente el deporte, la difusión del deporte. Aquí es la única diferencia que tengo fuerte con el autor sobre el cual vamos a avanzar de las características, que es el Alan Goodman, el que les decía que el único que no es europeo, el estadounidense. No hay textos de Goodman en castellano, al menos yo no he encontrado. Sí hay, como en el trabajo de García Ferrando, traducciones sobre lo que hizo. Una de las cuestiones más interesantes para leer de Goodman es un trabajo que se llama From the Ritual to Record, o sea, del ritual al récord sería la traducción. Después tiene un muy buen trabajo sobre la historia de los Juegos Olímpicos, que se agota por 1990, que es más o menos cuando salió, 1992, que es cuando salió. Y después tiene, en esto digo que es mi diferencia más fuerte con Goodman, la idea que plasmó en un trabajo que se llama Sport Spectors, o sea, espectadores del deporte, o sea, los que miran el deporte, que él los considera adentro de alguna manera.
es una lectura interesante porque hoy de alguna manera la estamos desterrando. La estamos desterrando como que el público tenga que ver con el hecho deportivo, fundamentalmente porque ha sido, sobre todo, muy mal entendido en lo que terminan siendo hechos de violencia alrededor del deporte. No está mal lo que aloja como idea Goodman, digo, yo no coincido del todo, él lo aloja en un momento en el cual podía ser entendido de esa manera, sobre que el espectador también es parte del acto deportivo. Repito que fue muy mal entendido, y sobre todo en esta parte del mundo, alrededor de lo que es la cultura del aguante, las hinchadas que, digo, pero también en otros lugares del mundo ha sido algo que se ha plasmado. Goodman habla de 7 características o que son algunas de las que ustedes tomaron para hacer el trabajo práctico que nos fueron entregando, así que vamos a puntualizar, no mucho, ya vamos sacando los 10 minutitos que hablamos de la clase, avanzado prácticamente en la mitad de lo que va a ser este encuentro. Las características básicamente lo que nos hacen es afinar esa idea de definición que tenemos de deporte moderno, con lo cual ya va siendo un poco más fácil para nosotros encontrar el punto exacto de en algún momento tener la duda a resolver si estamos hablando de deporte o no estamos hablando de deporte. Las 7 son secularismo, igualdad de oportunidades, especialización, racionalización, organización burocrática, cuantificación y el récord o la búsqueda del récord, que es como lo menciona el autor. Si tuviésemos pizarra, lo hacíamos con la pizarra y eso, que es lo que hacemos habitualmente en clase. Ustedes lo tienen en el texto, así que no necesitan preocuparse mucho por leerlo. Por leer lo que hubiésemos escrito en el pizarrón. Escrito en el pizarrón. Vamos a arrancar con la primera de ellas, secularismo. La idea de lo que no es deporte moderno alrededor del deporte, según los lugares del mundo, nos remonta en la historia a distintos hitos, pero básicamente hay una lectura de lo que eran los Juegos Olímpicos clásicos, o sea, los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua respecto de... Tenían una función principal que era referirle un tributo a los dioses. En aquella cultura y básicamente en la mayoría de las culturas de ese momento histórico, no había un dios único como después avanzó sobre la humanidad la idea del cristianismo en esta parte del mundo y de otros dioses únicos en otros lugares del mundo, sino esta idea de muchas deidades, muchos dioses que cumplían distintos roles y en definitiva lo que entendía el hombre común, el hombre con mayúscula, pero en el caso de ese momento histórico era además hombre por género, la idea de que había que mantener contento a los dioses porque si no estos se enojaban y mandaban situaciones difíciles de llevar a la vida cotidiana, como terremotos, erupciones y otras situaciones que después terminamos eh, reconociendo como de la vida cotidiana. Se corta un poco. ¿Qué se corta? ¿El sonido o el video? Si se corta el video puede tener que ver con la señal. A mí me marca que estoy relativamente bien de señal acá. El video. Bueno, avanzamos. Dígame si en algún momento deja de funcionar. La otra es que pueden tener ustedes algún problema de conectividad y esa es algo que yo no puedo resolver. La secularización entonces es entender a la transmisión. A ver, aguanten un segundo que abro una puerta para ver si llega mejor la señal acá.
Me va a odiar el resto de los integrantes de la casa, pero bueno, ahí vamos. Díganme, yo igual veo que está normal acá, no digo normal lo que es la llegada de la señal e incluso también la salida del micrófono y cuando me callo. Pero bueno. La idea entonces de ese deporte clásico al deporte moderno es que lo que desaparece es el tributo a los dioses. Desaparece como idea del deporte. Esto no quiere decir, y lo hemos visto en varias actividades deportivas, que el deportista individualmente sí tenga un tributo de el más allá en alguna de las formas en las cuales lo crea o lo entienda. Digo, han sido muy nombrados en algún tiempo los atletas de Dios, vemos muchas veces a los jugadores entrar a la cancha del deporte que sea y persignarse, en el caso del cristianismo, o de tener alguna situación de cábala respecto al ingreso al campo de juego, que es una forma de tributar a algo que está en el más allá y no efectivamente en la racionalidad del acto deportivo, regido por su reglamentación, por las capacidades físicas y por las situaciones terrenales y no las que no están en el lugar donde se desarrolla el deporte. Pero bueno, básicamente esa es la idea, quitar cualquier concepto que venga. Sí, está bien, acá me dice Sol nos dice a todos, porque creo que lo ven todos en lo de carrozas de fuego. La idea de un más allá favoreciendo la actividad deportiva es lo que hay que desterrar y es lo que se destierra en ese pasaje del clasicismo, de la antigüedad, a la concepción de deporte moderno. No hay un tributo a un alguien, sea quien sea, tenga la forma que tenga o sea amorfo, desde el cual se le hace un reconocimiento. El deporte en sí es a lo que tributan los deportistas y tiene que ver con la práctica del mismo. La igualdad de oportunidades para competir y también en la organización de las competencias. O sea, aquí hay algo central para tener en cuenta. Si hay una ventaja deportiva en función de una diferencia, sea cual fuera, tendríamos que poner en duda si se trata de deporte. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero no todos estamos en condiciones de hacer lo mismo. Bueno, no, específicamente la idea del deporte moderno lo que plantea es eso, que al menos esta democratización, esta igualdad tiene que estar dada por que todos tengamos la misma oportunidad de competir, eso es central, y además que que las condiciones para esa competencia después sean iguales para todos. O sea, no que alguien tenga una ventaja al respecto. Entonces, igualdad para poder participar de la competición y segundo, que después la reglamentación de la competición no beneficie específicamente a uno. En esto hay muchas cuestiones a tener en cuenta. En el recorrido histórico, a ver, hay momentos en el cual se definían, yendo a la Grecia antigua, a la Grecia clásica, que es donde tomamos de ejemplo, se definían situaciones por el enfrentamiento de situaciones de guerra, incluso estoy planteando, de los dos héroes de cada uno de los bandos en un enfrentamiento personal, y este no tenía un grado de igualdad o en cualquier situación de magnitud. Hay deportes, sobre todo de la época clásica o de la época medieval europea, donde no había una condición necesaria. Hay un deporte muy conocido de lo que ahora es Italia, que en aquel momento eran los reinos de Italia, donde se compite llevando un objeto de comunidad a comunidad y que no hay un límite determinado de participantes. O sea, puede haber una comunidad más grande y tiene una cantidad más grande de participantes, una comunidad más pequeña y tiene una menor cantidad de participantes. Bueno,
una idea clara, definida, para entender que estamos hablando de deporte bajo la concepción moderna, es que haya una igualdad de oportunidad y una democratización en la competición. Repito, que todos tengamos la misma oportunidad de competir y además que las condiciones de competición sean iguales para todos los que compiten. Después sí van a encontrar y decir, bueno, no, pero eso no se da en todos los niveles, no se da en todos los casos. Dice, vos imaginate en el boxeo, si uno que pesa 100 kilos combate con uno que pesa 50. Bueno, no, eso después tiene que ver con otra de las características que vamos a hablar, que tiene que ver con la racionalización, de decir, bueno, ubiquemos según categorías competitivas. Y otra de las situaciones que plantea la idea de igualdad y de democratización es la diferencia entre deporte profesional, ya entrados en esta época, ¿no? De deporte profesional y deporte amateur. O sea, no es lo mismo lo que hace un deportista de alto rendimiento de lo que hacemos nosotros si tenemos una práctica de esa actividad deportiva recreativa o a nivel competitivo, pero amateur. Bueno, esa es otra de las cuestiones a tener en cuenta respecto de esta segunda característica. La tercera es muy buen signo de estos tiempos que tiene que ver con la especialización. Ahí vuelvo a la Grecia clásica. Básicamente, los que eran deportistas en la antigüedad no hacían un único deporte, sino lo que hacían eran todas las prácticas alrededor del deporte y, como pasaba en cualquier situación, lo que tenían era que se destacaban en alguna de ellas. Y eso también lo vemos en la Edad Media, en la instancia medieval europea, sobre todo con lo que lo deben haber visto en algunas películas, con lo que eran las justas, esta posibilidad de tener 2 o 3 áreas de desarrollo que hoy lo pensaríamos de lo deportivo, porque la idea no era matar al rival, en muchos casos terminaba muriendo porque era o combate con lanzas en caballo, o combate con armas en espada o garrotes o lo que fuera, y por la propia violencia de la actividad podía haber víctimas fatales. En el deporte moderno también, por la violencia o lo que después terminan llamando violencia del deporte, puede haber víctimas fatales, con lo cual tampoco hay que tomarlo como un estadio bárbaro en el término europeo de qué barbarie estos deportes violentos. Digo, como son prácticas en donde está involucrado el cuerpo, hay un riesgo, digo, desde lesiones graves, pensando en el deporte moderno, hasta situaciones que pueden llevar a la muerte. Bueno, la especialización es una de las características básicas del deporte moderno y está cada día más detallada. Yo recién dije un juego de palabras que es alto rendimiento, y hoy por hoy no podemos pensar al deportista de alto rendimiento en facetas múltiples del deporte, aunque haya casos. O sea, hay casos de deportistas que efectivamente son muy buenos en 2, te diría hasta 3 disciplinas. Un caso muy conocido en algún momento de grandes deportistas que fueron excelentes atletas, excelentes nadadores, o de grandes deportistas que llegaron al máximo desarrollo profesional de 2 deportes. Se da mucho, o por lo menos es muy buscado en la cultura estadounidense deportiva a partir de las universidades, de jóvenes deportistas que se destacan en una o dos de las disciplinas principales de ese país del norte del continente, y son considerados una especie de héroe a la antigua, de tipos que pueden hacer el deporte súper profesional bien en 2 o 3 disciplinas. Repito, no es lo más habitual, y una de las características del deporte es que va hacia la especialización. Y esto también, después también tiene una segunda lectura, es que dentro de los deportes de equipo modernos, también empieza a haber una mirada muy fuerte sobre la especialización, que hay deportistas que hacen específicamente bien una de las facetas de juego y son
utilizados específicamente en esa faceta de juego, en el caso de los deportes que permiten las sustituciones temporarias, o que se los tiene en el equipo porque son distintos, que es una de las palabras que usa mucho el periodismo, pero que hay facetas del juego que ellos podrían no hacer. Yo tengo mis ciertas dudas respecto de eso, si funciona o no funciona. Pero bueno, quizá cuando avancemos en alguno de los deportes, específicamente en el fútbol, veamos que también se dio mucho la discusión sobre la especialidad del enganche, por ejemplo, por pensar alguna instancia a tener en cuenta. La cuarta, y es quizá una de las más fuertes conceptualmente, es la racionalización. La racionalización efectivamente es que en el pasado no necesariamente había un pensamiento abocado a esas prácticas deportivas y que todo surgía de alguna manera naturalmente en el desarrollo o en la práctica de las mismas. Hoy por hoy, para considerar el deporte moderno, lo que tenemos que considerar es cuántos recursos destinamos a que algo salga bien. La idea de racionalización es quizá la que más fuerte está atada a también el tiempo histórico donde se empezó a desarrollar la revolución industrial europea. ¿Sí? Es algo que se dio muy, pero muy fuerte, no solo en cómo pensar el deporte, sino efectivamente cómo se pensaron todas las actividades de ese tiempo. De la racionalización del deporte vienen dos cosas que son muy, pero muy fuertes en estos días, que es la búsqueda del límite de la capacidad humana para el desarrollo deportivo, y la segunda, que es la ciencia aplicada al deporte, la cientificación, dice Goodman en la descripción de esta característica. Burocratización. La burocratización tiene mucho que ver con lo que vamos a ver seguramente la próxima vez que nos juntemos. Básicamente, una de las cuestiones a tener en cuenta dentro de la definición de deporte moderno, de carácter competitivo, regida por reglas. Bueno, hay dos instancias de burocratización muy, pero muy fuertes. Primero, la creación de sociedades, efectivamente para regir el deporte, federaciones, asociaciones, instituciones, y básicamente reglamentos. Cuantificación, otra de las características, tiene que ver con que en los tiempos previos a esta definición de deporte moderno no se medía el rendimiento deportivo. O sea, el que ganaba, vamos a hablar lisa y llanamente, una carrera pedestre, ganaba porque llegaba primero a la meta, pero no se le tomaba de alguna manera el tiempo, con lo cual no había bajo ninguna forma pensar si en el paso de los años, a tener en cuenta, las reuniones deportivas de la antigüedad no eran de todos los días, sino que a veces implicaban desplazamientos de prácticamente comunidades enteras, de un lugar a otro para el desarrollo de las mismas, por eso también eran muy espaciadas, y algo que en cierta lógica se mantiene en la idea del deporte moderno es que uno no tiene mundiales todos los días de todos los deportes, sino también hasta perdería parte de esa lógica que mencionamos en el inicio de la clase, del interés que hay que prestarle al acto deportivo. Pero bueno, la cuantificación tiene que ver con el avance tecnológico, la aparición de una situación puntual que es el reloj, después convertido en el cronómetro, algunos le dicen relojes electrónicos, bueno, la aparición de la informática alrededor del desarrollo del deporte ha sido fundamental, pero también de otras ramas de la ciencia que en principio no estaban pensadas netamente para el deporte, alrededor sobre todo de la medicina y de la física, la biomecánica, una idea de cuantificación muy pero muy marcada de estos tiempos es que se
no solo se mide altura, peso, masa muscular, sino que incluso se mide el rendimiento de alguno de esos músculos en la actividad deportiva específica para ver cómo mejorarlo. Digo, la cuantificación tiene que ver con esa situación básica humana hoy en día de querer medir todo, de saber la medida exacta de absolutamente todo. Bien, llegó Facundo, vas a tener que repasar después el video porque ya estamos terminando. La última, que también ha sido central en el desarrollo del mundo del deporte de estos tiempos, tiene mucho que ver con la cuantificación, y es que es a partir de esa posibilidad de medir lo que aparece es la idea de la búsqueda de los récords. Repito, que en la idea antigua lo que se buscaba era el resultado final y no tanto la estadística que quedaba de ese resultado final. Hoy por hoy, una de las cuestiones básicas del deporte, incluso de la transmisión periodística del deporte, está atada a los récords. O sea, a si lo hizo más rápido, si llegó más lejos, si consiguió mayor cantidad de goles. Digo, ya sea la disciplina que sea y ya sea la lectura que se tenga de la misma, una de las cuestiones que no se pierde de vista nunca es usar la cuantificación, las formas de medir, para empezar a dejarlas registradas en algún lado y que estos se conviertan en hitos a quebrar, en hitos a vencer. En este caso, la palabra que se usa es una palabra de origen sajón, que es el récord, que tiene también esta particularidad que, si vamos a la búsqueda fina de la palabra, tiene que ver con dejar registrado. Grabar sería una traducción posible de récord. Pero bueno, ustedes ya hicieron el desarrollo del práctico, eligiendo dos de estas características y atándolas a una instancia que nos contaron. Repito, como no hablamos con Juan efectivamente de los trabajos de cada uno, incluso algunos nos entregaron a los dos, no hay una devolución inmediata, más allá de alguna que sí podamos haber hecho nosotros de manera inmediata a partir de la entrega. Vamos a cerrarlo acá porque incluso hasta ya en mi idea de no superar los 40 minutos, creo que algunos nos hemos pasado. Repetimos la instancia. Seguimos hasta las 10:30 vía WhatsApp si hay algo que destacar o algo que preguntar directamente. No nos encontramos el viernes que viene porque es 1 de mayo, sí pasamos al otro, y creo que ahí ya quizás estemos en condiciones, si ustedes nos van diciendo que sí, de que hagamos una reunión a partir de Jitsi, mucho más interactiva y mucho más participativa de su lado, si bien ha habido a partir del chat alguna participación y hay que agradecerla y destacarla. Bueno, que la pasen bien, seguimos hasta las 10:30 y después están los días de consulta que pusimos, y también, bueno, a veces nosotros medio aparecemos ahí en el chat y tiramos algunas cuestiones. No hablé con Juan si les va a mandar un trabajo específico ahora. Yo creo que vamos a esperar ya a entrar a la segunda parte. Aquí hay dos caminos que podemos tomar. Una está netamente atado al olimpismo y el otro está atado a las instituciones. Por ahí vamos a ir, o sea, por uno de esos dos temas vamos a ir. Terminamos la transmisión acá, seguimos por chat.